El día de la boda de una novia en Georgia se volvió una pesadilla cuando su esposo mató a su padrastro de un disparo. El caso ahora divide a una zona rural de Georgia, defensa propia o asesinato. Nuevos documentos judiciales revelan el último drama en la comunidad. Caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Los sueños de Kaylee White de una noche de bodas feliz se hicieron trizas el año pasado cuando su esposo recién casado, Aaron White, le disparó y mató a su padrastro, Jason Mahan. Esa parte de la historia es segura, pero lo que provocó el tiroteo, y si fue defensa propia, enfrenta a dos lados del sistema de justicia. El sheriff del condado de Butts, Georgia, Gary Long, le dijo al medio de comunicación de Atlanta, BTV, que esta es la primera vez desde que se convirtió en sheriff hace más de una década que no está de acuerdo con la oficina del fiscal del distrito. Pero él cree que White le disparó a Mahan en defensa propia en junio de 2024. Pero aquí es donde las cosas se ponen muy complicadas. El fiscal Jonathan Adams cree que White debe enfrentar cargos penales. Llevó el caso ante un gran jurado en abril de 2025 que emitió una acusación formal de asalto agravado. Su oficina informó que tras recibir más informes del laboratorio, retiraron la acusación inicial y presentaron el caso a otro gran jurado. Y ahora, ese gran jurado ha presentado una acusación formal verdadera contra White, acusándolo de asesinato grave y asalto agravado. Así es como dice la acusación formal. Cito, que el acusado, en negocio alrededor del día 14 de junio de 2024 en el condado de Butts, Georgia. En ese momento y lugar, mientras cometía el delito de asalto agravado, un delito grave, causó la muerte de Jason Mahan, un ser humano, al disparar contra dicho Jason Mahan. Ahora, obviamente eso es mucha jerga legal para llegar al punto en que están diciendo eso. El gran jurado cree que White mató a Mahan y lo considera asesinato. Ahora, continúa diciendo, cito, por eso el acusado mencionado, el día 14 de junio de 2024 o alrededor de esa fecha en el condado de Butts, Georgia. En ese momento y lugar, agredió a Jason Mahan con un arma mortal, es decir, un arma de fuego, disparándole a Jason Mahan. Así que hablemos de lo que pasó ese día, un día que pasó de ser tan alegre, el día de una boda, y termina con la muerte de una de las personas más cercanas a la novia. Una reportera local, Sharon Dowdy Cruz, del Jackson Progress. Argus publicó el 24 de enero que había visto informes de la Oficina de Investigación de Georgia, una agencia estatal llamada para apoyar la investigación. Y ella dijo que esos informes ahora están en el centro de una moción de la defensa para sacar al fiscal del caso. Ahora entraremos más en detalle sobre eso en un momento. Pero, según el reportaje de Cruz, comillas, se estaba llevando a cabo una fiesta de boda y ya casi terminaba, un individuo llamado Patricio tocó a una chica en la fiesta de boda. Aarón y Carlos tuvieron una pelea con Patricio. Ahora, otro individuo. Jasón vuelve a la fiesta y le da un puñetazo en la nariz a Aarón, el novio. Jasón, quien es el padrastro, regresa de nuevo más tarde y Aarón termina disparándole a Jasón como resultado de otra altercación. La altercación causó que Jasón fuera baleado y muriera. Aarón y Patricio recibieron disparos en la mano. 2 camionetas y 2 armas fueron incautadas y estaban bajo resguardo en la oficina del sheriff del condado de Butts. Al parecer, hubo varias peleas esa noche, una recepción de boda posiblemente relacionada con rencores previos y que eventualmente llevó a que se dispararan armas. Ahora, Cruz informa que Da Adams le dijo, creo que hubo una pelea a puñetazos, así que no es defensa propia. La ley exige que una persona crea razonablemente que sufrirá una lesión grave o muerte antes de usar fuerza letal. En este caso, tenemos a un hombre desarmado que fue baleado 7 veces. Y creo que es una cuestión que la gente del condado de Butts debe decidir a través de un gran jurado y un jurado de juicio. Mientras tanto, un reportero de WSB, Mark Winnie, habló directamente con Aaron White, el tirador. ¿Por qué le disparaste? Miedo por mi vida.
La última vez que lo vi me amenazó con cortarme, así que fue por eso. El segundo gran jurado decidió llevar el caso a juicio para que los pares de White determinaran su culpabilidad o inocencia. Fue detenido y obtuvo una fianza de $100,000. Su abogado, Brett Dunn, dijo a WSP que White la pagó ese mismo día, pero sus abogados están trabajando arduamente en crear una defensa y están echando la culpa a la oficina del fiscal de distrito. La defensa presentó una moción para anular la acusación y citó en ella: cada cargo de la acusación presentada contra el acusado no establece un delito según la ley de Georgia y por lo tanto debe ser desestimado. Usaron palabras como inconstitucional, vago, demasiado amplio, arbitrario, sujeto a aplicación selectiva, diciendo que la acusación, cito, no pone a este acusado en aviso de que la conducta supuestamente perpetrada por él o ella podría considerarse ilegal. Y no solo esta omisión es una violación del debido proceso, sino que dicha falta de especificidad somete ilegalmente al acusado a doble incriminación en violación de sus derechos constitucionales, estatales y federales. Ahora voy a hablar con un abogado defensor penal y abogado de derechos civiles. Su nombre es Tyler Bailey. En un momento vamos a hablar sobre la cuestión de la doble incriminación. Quiero decir, ¿cuántas veces puede un fiscal presentar un caso ante un gran jurado? Especialmente si el primer gran jurado no vio un cargo de asesinato ahora. La defensa presentó pruebas que, según ellos, muestran que Mahan era violento y la gente lo sabía. Presentaron una moción enmendada de fianza para evidenciar la conducta violenta de la supuesta víctima. Los abogados de White citaron el 9 de diciembre de 2008. Esto ocurrió hace mucho tiempo. La supuesta víctima pateó la puerta de la casa de su padre y tomó una escopeta. Según el informe policial, Mahan la llevó al bosque. Cuando llegó la policía, él salió, siguió instrucciones y fue acusado de robo. En otro incidente, la novia de Mahan y madre de su hijo dijo que él echó líquido para encendedores y la amenazó con prenderle fuego. Ahora, de la cita de la moción. El 1 de febrero de 2012, la supuesta víctima golpeó a su pareja, roció líquido para encendedores en la casa y amenazó con matar a ella y a su bebé de 4 meses. Durante una discusión en la sala, el señor Mahan gritó: voy a quemar la casa y si la policía no me atrapa, voy a regresar y los voy a matar a todos, incluso al bebé. Ella dijo temer por su seguridad y la de su hijo de 4 meses. También informó que el señor Mahan tomó un líquido para encendedores de marca desconocida y lo roció sobre una mesa y dos sofás de la sala. Luego dijo que su madre corrió al dormitorio, tomó a su nieto y salió por la puerta principal. Mientras ella estaba en la sala, el señor Mahan se le acercó y la golpeó varias veces en la cara y cabeza, causándole lesiones. Se dice que hubo un tercer incidente años después. Cito lo siguiente: el 27 de septiembre de 2015, la presunta víctima agredió a un adulto y a un menor, usando un tubo de PVC contra este último, lo que resultó en cargos de asalto agravado y 6 órdenes de arresto más. Así que ahora podrías estar pensando, esto sí suena mucho a culpar a la víctima, pero es probable que la defensa esté presentando esto para mostrar que sería razonable que White hubiera temido por su vida solo basándose en el historial de Mahan. Pero la defensa no ha terminado. Fueron por todo. Pidieron que el juez descalificara al fiscal de distrito y presentaron sus argumentos en esa moción. El documento ofrece una mirada interna al drama detrás de cámaras en el condado de Butts, Georgia. El 14 de abril de 2025, el Estado presentó el caso ante un gran jurado del condado de Butts por homicidio grave, pero el gran jurado se negó a acusar. Tras la acción del gran jurado en abril de 2025, el Estado presentó un nolle prosequi, lo que significa que el caso podría retomarse. La oficina del fiscal de distrito del Circuito Judicial Toaliga hizo varias declaraciones públicas en Facebook sobre el caso. El fiscal de distrito dijo que la investigación estaba completa y que todas las pruebas ya habían sido presentadas al gran jurado. Después surgió información en línea que sugería que el fiscal de distrito omitió detalles. Cito:
Después de estas declaraciones oficiales, los miembros de la familia del fallecido y sus simpatizantes comenzaron a publicar extensamente en redes sociales, afirmando repetidamente que habían revisado personalmente los materiales de la investigación, incluyendo informes, declaraciones, grabaciones, fotografías y otras pruebas, y usando esos supuestos materiales para declarar culpable al acusado. Aunque la familia del fallecido dice tener acceso a las pruebas, el Estado no ha dado ningún descubrimiento a la defensa. El abogado defensor pidió descubrimiento tras la acción del gran jurado en abril de 2025 y después de la acusación. Imaginen su sorpresa cuando el periódico publicó un resumen del FBI que, según la defensa, nunca habían visto. Una reportera del Jackson Progress Argus informó el 24 de enero de 2026 que revisó el resumen de la investigación del FBI y los materiales de la autopsia, los cuales tampoco se han entregado a la defensa. En ese mismo artículo, el alguacil del condado de Bucks, Gary Long, confirmó que no había nuevas pruebas para presentar ante el gran jurado. Aunque no había nuevas pruebas, el fiscal del distrito llevó el caso ante un gran jurado y consiguió una acusación formal. La defensa dice que esto es exagerado. Cita el fiscal del distrito, evaluó las pruebas, explicó la decisión del gran jurado y planteó posibles futuras acusaciones por nuevas pruebas. Esas declaraciones hicieron que el público, incluso posibles jurados, sacaran conclusiones antes del juicio. Las declaraciones fueron intencionales, emitidas por canales oficiales y respaldadas por el Estado, y la defensa sostiene que la desestimación con prejuicio estaría legalmente justificada, dado el perjuicio y el daño causado a la integridad del proceso. La defensa también reconoce que la desestimación es un recurso extremo. Descalificar al fiscal de distrito Adams y a la oficina del fiscal del circuito judicial de Towaliga es la respuesta adecuada. Ese recurso elimina la causa de la mala conducta, restaura la neutralidad y fiscalía, y permite que este caso avance de forma justa y digna de la confianza pública. El Estado aún no responde a la moción de la defensa en el tribunal ni en línea. Aaron White tiene una audiencia de cargos el 18 de marzo, según registros de la Corte del Condado de Bucks. Cuando hacemos historias como esta, colaboramos con Truthfinder para las búsquedas de registros públicos que realizamos para preparar nuestras historias. En Ley y Crimen, Truthfinder nos ahorra tiempo de investigación para enfocarnos en reportar crímenes. Tú también puedes usarlo. Escribes un nombre y obtienes direcciones, historial criminal y más. Es nuestra herramienta principal de verificación y uno de los servicios de búsqueda más grandes en Estados Unidos. Con una suscripción, puedes hacer búsquedas confidenciales ilimitadas para investigar vecinos, verificar conocidos en línea o reconectar con alguien. Puedes buscar delincuentes sexuales cercanos o consultar tus propios antecedentes. Consulta los registros públicos en Truthfinder Now en truthfinder.com/OTC. Nos acompaña Tyler Bailey, abogado penal y de derechos civiles. Gracias por acompañarnos en Law and Crime para analizar este caso de 2024. Y vaya escena debió haber sido esta boda. Un caos absoluto. Es curioso, el primer gran jurado no acusó a este hombre, pero el segundo sí. ¿Qué tan común es que un caso pase ante dos grandes jurados? Esto es muy poco común, y no solo el gran jurado se negó a acusarlo por el cargo de asesinato grave, sino que sí lo acusaron por ese cargo de asalto agravado. Y ves, ese cargo fue desestimado después por el fiscal del distrito, así que para el mismo fiscal del distrito que ha estado en el cargo y luego lo presenta ante un segundo gran jurado, realmente nada cambia, pero el segundo gran jurado sí encuentra la manera de acusar formalmente a un acusado. Aquí, eso es muy inusual y genera alertas. Y tienes al alguacil local en este condado diciendo que él piensa que este es un caso de defensa propia, y antes de que hablemos de cómo eso podría impactar el caso. Por lo que sabemos, fue un evento caótico, de noche, después de una boda y con gente que bebió mucho. Y luego tienes a estos miembros de la familia que se meten en esto. Parece que alguien... Solo leo la historia de WSB-TV. El familiar disparó un arma, pero varios testigos difieren en eso.
un solo disparo. No se sabe dónde le dispararon en la mano a Aaron Blanco, pero después el hombre lo persigue y Blanco llega a su camioneta. Ahí es cuando él saca su arma y dice que es para defenderse. Supongo que si ves la línea de tiempo de cómo pasó todo esto, ¿cuáles son los retos para probar si fue defensa propia o asesinato? Ambos lados enfrentan retos. White está en su boda cuando ocurre un incidente alborotado por la noche, probablemente con alcohol involucrado. Tenemos a algunas personas que se meten en una pelea, se suben a su auto, luego regresan y entonces con White en esa posición escuchas un disparo, el disparo, él va a su auto, toma su arma y dispara 7 veces. Él dijo que temía por su vida, lo cual es comprensible ya que le dispararon en la pelea. Y sabes quién puede decir qué le habría pasado si no hubiera tomado su arma, ¿verdad? Tienes derecho a defenderte en Georgia. Pero lo que hace difícil la defensa aquí es que el Estado va a decir que la fuerza no fue proporcional a la amenaza. Entonces le dispararon. El individuo que perdió la vida recibió 7 disparos. Parece que el fiscal está diciendo que los 7 disparos parecen ser excesivos comparados con la fuerza que representaba una amenaza para White. Y si le preguntas a la defensa, probablemente dirán, mira, él estaba defendiendo su vida. 7 disparos fueron razonables dadas las circunstancias, ya que no se sabe si uno solo habría eliminado la amenaza. Ya hemos visto esto antes. Pienso en casos de tiroteos policiales donde la defensa menciona cuántas veces alguien fue baleado por un oficial. Y yo nunca le he disparado a alguien. ¿Y cómo has visto que los jurados manejan esa parte del argumento? Porque me imagino que, de alguna manera, alguien podría ver y decir que si este hombre realmente temía por su vida. Está oscuro y él no sabe. No es tirador entrenado y solo dispara hasta creer que la amenaza terminó. ¿Cómo suelen ver eso los jurados? Cada jurado es distinto. Este condado es rural y muy conservador. Ves que el fiscal, bueno, no el fiscal, el sheriff consideró que era el caso más claro de defensa propia. La Oficina de Investigaciones de Jurados también lo revisó. Así que creo que en esta zona, ya sabes, defender tu posición es algo que tienen derecho a hacer. Ellos van a entender el uso de la fuerza aquí, incluso si se trata de fuerza letal. Algunos en el jurado pueden pensar que 7 disparos fue exagerado y que con 1 o 2 bastaba. Por eso la defensa debe presentar su caso. Que 7 disparos no fue excesivo. Esta era una situación donde había varias personas que representaban una amenaza para él. ¿Quién volvió a la boda tras irse? ¿Quién sabe qué llevaban en el vehículo? Hay que pensar como White esa noche fue una decisión instantánea. Eso es lo que la defensa debe destacar para vencer el caso de la fiscalía. Tienes a este fiscal de distrito que ha estado en el poder por más de una década. Tienes a un alguacil que también es un miembro de la comunidad desde hace mucho tiempo. Y tienes al alguacil en la televisión. Seguro todos vieron esta noticia en el condado. Él afirma que fue defensa propia. ¿Cómo eso complica aún más el reto para la fiscalía? Sabiendo que la máxima autoridad de la ley en ese condado sale y dice, no estoy de acuerdo con que vayamos por este camino. Creo que lo complica mucho. Está en los medios locales de ese condado, de un alguacil que al parecer lleva tiempo en el cargo. Este caso es muy conocido en la zona, así que la gente lo sabrá. Creo que será difícil para un jurado decidir en quién confiar. Tienes al alguacil diciendo esto y al fiscal de distrito presumiendo una 100% en asesinatos. Así que creo que el jurado va a tener una decisión que tomar y la gente también tiene una decisión que tomar a quién le van a creer. Pero sí creo que las cosas se inclinan a favor de la defensa y a favor del alguacil en su posición. El gran jurado que ya revisó el caso no acusó a White de asesinato grave. Y puedes mencionar eso en el juicio, que este caso fue presentado ante dos grandes jurados y hubo un grupo de personas que pasó por el proceso, revisó la información de este caso y dijo que no creen que esto sea un asesinato. No, no podrán mencionar eso, eso es sumamente perjudicial. Los jurados de acusación suelen ser secretos y la defensa no puede presentar ni refutar pruebas ante el gran jurado. No podrán presentar eso. Incluso en este condado pequeño, todos comentan esta historia. Si ves la noticia, oirás sobre los dos grandes jurados. ¿Qué probabilidad hay de que el juicio sea en este condado? ¿Cómo se consigue un jurado imparcial que no conozca el caso?
Es muy probable que el caso llegue a juicio, ya que el fiscal del distrito llevó el caso a un segundo gran jurado que luego acusó formalmente a White. El alguacil y el abogado defensor consideran que este es el caso de defensa propia más claro que han visto. Y White, quien ya no fue acusado formalmente durante el primer gran jurado, ¿por qué sentiría que debería ser declarado culpable por el segundo jurado? Siempre hay riesgo porque si lo declaran culpable irá a la cárcel mucho tiempo. Creo que por cómo la fiscalía ha manejado esto, dudo que lo reduzcan a algo que la defensa acepte declararse culpable. Creo que es posible que sea absuelto por legítima defensa. Aquí, según el gran jurado, miembros de esa comunidad que ya escucharon el caso se negaron a acusarlo formalmente. Bueno, y parece que, solo por leer la historia, hay muchas personas que tenían diferentes versiones de lo que sucedió esa noche. Y puede haber personas que apoyen un cargo de asesinato. Puede haber personas que estuvieron ahí que apoyen un cargo de defensa propia. Sabemos que hubo mucho consumo de alcohol. ¿Cómo consigues un testigo en quien el jurado pueda confiar, que realmente sepa lo que vio y sea capaz de dar un testimonio que sea efectivo para el jurado? Tendrán que tomar a los testigos que tienen. Aquí hay quienes estuvieron en la boda. Habrá personas que puedan dar testimonio de lo que sucedió y ocurrió antes de que el fallecido y su amigo, creo, se fueran de la boda. Tendrán que trabajar con lo que hay y creo que será difícil para que la fiscalía pueda probar este caso más allá de toda duda razonable, con un jurado unánime que determine que White realmente es culpable de los cargos de los que se le acusa, especialmente con todo el drama que está ocurriendo en el trasfondo. Bueno, y también por la otra parte con esto. ¿Y dónde? Pienso en algunos casos de defensa propia y no puedo decir que soy un experto en ellos de ninguna manera, pero este parece que tiene varios pasos. ¿Dónde es? Hubo una pelea y White recibe un golpe en la cara, luego se dispara un tiro que aparentemente lo alcanza o roza. Luego va a su camioneta y es entonces cuando el padrastro lo está persiguiendo. Es común que un caso de defensa propia tenga tantos pasos previos en vez de situaciones como una parada de tráfico u otra similar. Tenemos un video de un incidente donde alguien saca rápidamente un arma y de repente esa persona teme por su vida. En este caso, parece que todo se prolongó durante un par de minutos. ¿Qué tan común es eso? No es tan común, se prolongó durante un par de minutos y hay historia entre las personas, se conocen. White ha dicho en algunos reportes que el fallecido sí le dijo antes que lo iba a cortar y yo solo pienso que es su noche de bodas, le dispararon, está pasando mucho. Hay personas que regresan a la escena, lo cual es importante, por eso cuando White defiende su posición, probablemente no dejará su boda. Así que eso es un hecho. Así que la fiscalía realmente no podrá usar eso. Podrías haberte ido de tu boda, ya sabes, llevarte a tu esposa y empezar tu luna de miel antes. Parece que la estaban pasando bien en la recepción y hay muchas capas diferentes que analizar aquí. Hay historia entre ellos. Creo que esos son hechos que probablemente saldrán a la luz en el juicio de este caso. Para la fiscalía, hablábamos de los 7 disparos y algo más. Quiero decir, a menos que tengas un testigo que pueda presentarse y decir, definitivamente lo vi y definitivamente creo esto. O sea, ¿cuál podría ser la prueba más contundente? Sé que crees que será difícil para la fiscalía. Yo también, porque no entiendo qué. Basándonos en lo que hemos visto, y esto es solo un artículo de noticias. ¿Qué pruebas tiene la fiscalía para decir que fue asesinato, además de que disparó varias veces? Creo que sí. Aún desconocemos la proximidad entre las personas. Si los hechos muestran que un disparo en blanco, creo que McMahon o Mayhem, así se llama, fue a corta distancia, 7 veces. Eso es diferente si él tomó su arma y disparó unas cuantas veces o 7 veces desde aquí a una distancia lejana para ahuyentar la amenaza. Así que creo que eso podría ser un reto para la defensa, dependiendo de qué tan cerca estaban cuando ocurrió el tiroteo y también si el individuo ya estaba en el suelo. Supongo que en el segundo o tercer disparo, White sigue apretando el gatillo para disparar más. Eso podría demostrar que la fuerza fue irrazonable o que no fue proporcional a la amenaza a la que estaba expuesto en ese momento. Al leerlo parece que será difícil para la fiscalía, pero depende de factores como la cercanía entre las personas. La persona cayó tras el primer o segundo disparo.
cuánto tiempo hubo entre los disparos. Fueron 3 y luego 4 disparos más. Creo que hay un par de hechos diferentes que podrían inclinar la balanza aquí. Cuando se trata de... Porque estaba viendo esto. Ya sabes, vi el titular y la noticia. Me sorprendió que White diera una entrevista con su uniforme de preso. ¿Qué implica decidir, como abogado defensor, si tu cliente debe salir en TV y responder a un reportero sobre un caso que podría llevarlo a prisión por mucho tiempo? Este caso es distinto a la mayoría porque se presentó 2 veces ante un gran jurado. Tienes al alguacil electo que también está haciendo campaña, diciendo que este es un claro caso de defensa propia, y además tienes las dinámicas políticas de fondo ocurriendo al mismo tiempo. Así que creo que esta decisión aquí probablemente fue que White es el acusado, pero más aún tratando de presentar esto como una injusticia a la que él se está enfrentando, y porque estaba bajo amenaza en su propia boda y usó su arma de fuego en defensa propia. Creo que con esos hechos un abogado defensor podría decir que puede arriesgarse y permitir que su cliente haga una declaración, porque también están defendiendo su caso en el tribunal de la opinión pública. Y creo que lo más importante que intentan mostrar es que él ya estaba... no pudieron acusarlo formalmente en el gran jurado anterior. Tienes al alguacil electo diciendo que esto nunca debió haber pasado porque fue en defensa propia, e incluso tienes al alguacil retirando su apoyo al fiscal de distrito que está llevando el caso. Hay varios hechos que harían que un abogado defensor considere que salir ante cámaras no es tan malo para su cliente en este caso. Sí, y hay que decirlo, creo que por cómo se contó esta historia, uno puede ver su versión de los hechos, algo que quizá no podríamos solo con los documentos judiciales. ¿Existe límite para que un fiscal presente un caso al gran jurado varias veces? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que todo depende. Los fiscales tienen discreción y debe ser por nueva evidencia para el gran jurado. Según el fiscal, dijo que recibieron los resultados de las pruebas balísticas, pero también dijo que él veía el caso de manera diferente, lo cual no creo que realmente deba ser un factor para decidir si un caso va ante un gran jurado. Debe haber nueva evidencia porque podrían verlo diferente, incluso en 6 meses. Supongamos que el gran jurado acusó formalmente. Creo que esa no es una razón para hacerlo, pero si sale nueva evidencia, eso podría cambiar la opinión de un gran jurado. Creo que esto es apropiado, pero no debe hacerse cuando parece que buscan un jurado diferente o intentan conseguir otro grupo que acuse formalmente a alguien. Es raro que un caso llegue 2 veces al gran jurado con los mismos hechos. Pruebas balísticas en camino, no creo que sea una razón válida aquí. Parece que existen más motivos para que este gran jurado fuera convocado de nuevo. Sé que hay un dicho, escucho mucho que un gran jurado acusaría hasta a un sándwich de jamón. Y con eso, y porque el gran jurado realmente solo escucha un lado de la historia. ¿Qué implica sobre la solidez de un caso si alguien presenta pruebas a un gran jurado y no acusan a nadie? ¿Eso demuestra algo? Es un caso débil, sobre todo cuando hay una víctima fatal. Eso se presentó al gran jurado la primera vez y no acusaron. Muchos creen que los grandes jurados solo firman lo que les ponen. Por supuesto, es más fácil para un gran jurado acusar que para un jurado condenar. Pero aquí no solo el gran jurado no acusó a White por el cargo de asesinato, cuando hay una víctima que perdió la vida, sí lo encontraron. Que había causa probable suficiente para acusarlo en el caso de asalto agravado, el cual después fue desestimado por el fiscal en el mismo caso, así que eso es lo irónico de todo esto. Para los grandes jurados aquí es más fácil acusar. No acusaron por asesinato grave y el fiscal desestimó un cargo. El asalto agravado lo regresa ante el gran jurado. Veremos qué ocurre. Caso interesante de Georgia. Tyler Bailey, abogado defensor y de derechos civiles. Gracias por estar en Law and Crime. Gracias, eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbete en YouTube, Spotify y encuentra episodios en Picos. Soy Chris Stewart, nos vemos la próxima vez.